minutitos y, y empezamos, a ver si se engancha alguno más. Buenas tardes. Mientras esperamos, ¿alguno tiene alguna consulta, chicos, del recuperatorio? Hace 2 semanas que no nos vemos. Nos vimos el sábado con algunos del recuperatorio. Yo ya tengo corregidas las teorías, falta que Iván termine con las prácticas, pero ya hoy hablé, estos días nos ponemos de acuerdo para cerrar las notas. Yo en la teoría tengo un 60% aprobado, así que tan mal no le fue. Vamos a Buenísimo, ver, profe. vamos a ver cómo estuvo la práctica. ¿Qué le pareció más larga, más jodida la práctica o la teoría? La práctica. La práctica, pero ¿difícil o larga? Y como que un poco de las dos cosas. En realidad yo creo que es como raro hacer un parcial así online y por lo menos yo todavía no me sé distribuir muy bien el tiempo y termino haciendo, depende con qué empiece, la última parte como así nomás porque no llego como para entregar algo. Claro. Sí, la verdad que es muy difícil hacer la práctica de contabilidad así. Pero bueno, igual quedan Yo muchas instancias. No le fue tan mal, por lo menos en teoría no le fue tan mal. La mayoría aprobó. Vamos a ver qué pasa con la práctica. Bueno, van a ser 5, arrancamos, son poquitos, no sé qué pasó. Profe, yo te quería preguntar por el tiempo entre parcial y recuperatorio, como que una Sí. semana por lo menos a mí me pareció poco, teniendo en cuenta que yo estoy trabajando todos los días. No sé los demás como que estarán haciendo, pero por lo menos a mí eh, me pareció poco. Está bien, pero una semana la estás contando vos, pero en realidad no tuviste una semana. Tuviste todo el tiempo para rendir, que tuvieron todos, para preparar el examen para rendir el parcial, y después tuviste una semana, después que desaprobaste, para repasar lo que Pero supuestamente habías estudiado para el primer parcial. Es-
Si vos pretendés estudiar la materia en una semana, va a ser imposible. Por eso yo les digo, ahora recién estaba mirando qué capítulos del libro tenía. Eh, Ustedes tienen que ir estudiando la materia clase por clase, si no, obviamente no van a llegar nunca. La idea no es estudiar la materia en una semana. La idea es estudiarlo un poquito cada clase. Miren, tienen la clase grabada, tienen la clase presencial, tienen todo el material en el lado 24, tienen el libro. Si ustedes llevan semana a semana las clases que nosotros damos y la teoría y práctica, eh, no tendrían que tener problemas. Lo que pasa es que sí, si vos pretendés estudiar la materia en una semana, va a ser imposible, no vas a llegar. Eso tener en No, cuenta no. para eso tener en cuenta para el segundo parcial. Vos ya tenés que empezar a estudiar fuerte los temas que ya vimos. Estudiarlos desde ahora, entonces cuando llegás al parcial es solamente un repaso. Claro, sí, sí, sí. De paso, si van estudiando y van surgiendo dudas, las pueden preguntar acá en estas clases, entonces se hace mucho más fácil. Después, si ustedes agarran la última semana y les surgen dudas, no va a haber nadie que los pueda ayudar. En cambio, ahora, si vos tenés duda de algún tema que vimos, me lo preguntás y lo podemos sacar ahora en estas clases, o durante la semana, en el foro. Bien, Sí, sí, sí. Sí, es verdad. bueno, son 35 ya, arrancamos con los que son. Em, Voy a compartir, hoy vamos a ver los dos primeros estados contables de los cuatro exigidos. Vamos a ver el estado de situación patrimonial y el estado de resultados. Ya algo vimos, porque vimos algunas partidas del estado de situación patrimonial. Ahora vamos a ver cómo se confecciona. Esperen que voy a ver si puedo compartir. Bueno, empezamos entonces con los estados contables. Cualquier duda, como siempre, me paran, me preguntan. ¿Se ven ahí las filminas? ¿Las pueden ver? Sí, sí, perfecto. Bueno, las normas profesionales nos dicen que se deben presentar cuatro estados contables, ¿sí? Estos serían los estados contables obligatorios que cualquier empresa o negocio tiene que presentar. El estado de situación patrimonial, el estado de resultados, el estado de evolución del patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo. Todos ya en algún momento los nombramos, lo que pasa es que ahora vamos a ver bien en detalle cada uno de ellos. Además de los estados contables, hay que presentarlos con información complementaria, ¿sí? Esto hablamos que los estados contables tienen que ser presentados de forma sintética, para que sean de fácil lectura. Eh, Imagínense que eh, si yo quiero invertir en una empresa, tengo que rápidamente poder leer la información más importante que está resumida en un estado contable. Y después voy al detalle por medio de la información complementaria, ¿sí? Pero los estados contables es un resumen que a mí me permite tomar un montón de decisiones, pero de forma rápida. Por eso la información en los estados contables es sintética. Eh, Acá dice que hay que definir cuál es la información que nosotros nos conviene presentar en los estados contables y cuál vamos a llevar para la información complementaria. Una vez que lo hacemos así, todos los ejercicios lo tenemos que hacer de la misma manera, ¿sí? La información contable tiene que estar, tiene que ser siempre, repetirse y trabajarse de la misma forma, ejercicio tras ejercicio. La información contable dice que en su mayoría se refiere al pasado o al presente. ¿Por qué?
porque nosotros estamos registrando operaciones que el ente ya hizo, ¿sí? Compras, ventas, pagos, pagos a empleados, son todos sucesos que ya pasaron o que están pasando en este momento. Nunca registramos a futuro, ¿está bien? Ahora, toda esta información pasada y presente nos va a servir para poder tomar decisiones a futuro, ¿sí? Eh, También nos sirve, como dice acá abajo, para poder estimar. Si yo sé lo que pasó y sé lo que está pasando, también puedo tratar de adelantarme y prever un poquito el futuro, ¿sí? Con información del pasado, información del presente, yo puedo ir adelantándome y estimar lo que puede llegar a pasar, ¿sí? Si yo el año pasado vendí 2.000 unidades, el anterior vendí 2.000 unidades y el otro vendí 2.000 unidades, y probablemente este año vuelva a vender 2.000 unidades si no pasa nada raro, ¿se entiende? Entonces yo puedo ir previendo situaciones por hechos pasados que se van repitiendo. ¿Está bien? Y esto lo puedo hacer gracias a llevar información contable. Mediante las anotaciones efectuadas en los libros contables formuladas con aplicación de la partida doble, surgen dos de los cuatro estados contables básicos. El estado de situación patrimonial o balance general, que lo podemos llamar de las dos formas, y el estado de resultados. Estos van a ser los dos estados que veamos en esta clase. Dejamos el estado de evolución patrimonial para la otra y el estado de flujo efectivo también para la próxima. Creo que nos va a llevar una clase cada uno de esos dos estados. Entonces, primero tenemos que hacer, vamos a empezar a trabajar por la hoja de trabajo del prebalance, que eso ya lo vieron, ¿sí? La hoja de trabajo, ¿se acuerdan? Ahora vamos a ver un ejemplo igual, donde teníamos, después del libro diario, hacíamos un resumen de todas las cuentas y llevábamos al debe, al haber, después separábamos las cuentas de activo, de pasivo, patrimonio neto, resultado negativo, resultado positivo. Bueno, esa es la hoja de trabajo, o lo llamamos prebalance. ¿Por qué? Porque nos va a dar información ordenada para después poder hacer rápidamente el estado de resultado y el estado de situación patrimonial, ¿sí? Entonces la hoja de trabajo prebalance nos arroja los saldos para poder confeccionar el estado de resultados o el estado de situación y el estado de situación patrimonial. Dice, los saldos de las partidas que se detallan en la hoja de trabajo son el insumo para la confección de dos de los cuatro estados contables básicos, el estado de resultados y el estado de situación patrimonial. Entonces, ven, la hoja de trabajo es esta, donde ponemos las cuentas, cuenta caja, cuenta Banco Nación, documentos a cobrar. ¿Esto de dónde sale? De los mayores. ¿Se acuerdan que los mayores teníamos toda la información de, de la información de las cuentas? Saldos, en el deber haber todas las cuentas para poder organizar toda la información y con esto poder confeccionar los estados de resultados, que esa sí ya es la información que vamos a presentar. Acá hay un ejemplo completo. ¿Ven? La cuenta caja. Fui al mayor de caja. ¿Qué saldo tenía la cuenta caja? Y tenía 1.000 pesos en el debe. ¿Sí? Negativo, en el haber no puede tener saldo negativo. ¿Se entiende? Siempre va a tener saldo deudor. Banco Nación, 3.000. Documentos a cobrar, 18.000. Deudores por venta, 42.000. Bueno, lo mismo en el haber. En el haber van a estar los pasivos, los resultados negativos, perdón, los resultados positivos y los pasivos, y en el debe van a estar los resultados negativos. Hubo algunos ajustes.
Saldos ajustados están acá. Y después separamos. Cuenta caja. Es una cuenta de activo. ¿Sí? Teníamos 700 como saldo ajustado. Cuenta Banco Nación, cuenta corriente del activo, 3.200. Documentos a cobrar, 18.000. Deudores por ventas, 42.000. ¿Sí? Sí. Y acá parece que terminan los activos. Pasivos, ¿tenemos algunos? No tenemos ningún pasivo. Esperen que me voy a minimizar. Lo mismo hacemos con la cuenta de resultados. Perdón, acá hay pasivos, sí. Proveedores, 32.000. Resultados no asignados, cuenta de patrimonio neto, 8.700. Capital social, cuenta de patrimonio neto, 64.000. Resultados positivos, tenemos las ventas por 181.000. Y resultados negativos tenemos depreciación de rodados. ¿Ven cómo separamos todas las cuentas de activo, todas las cuentas de pasivo y patrimonio neto y todas las cuentas de resultados? ¿Se acuerdan que habíamos visto que, que nos tenía que dar una diferencia? En realidad esto activo tendría que ser igual al pasivo más patrimonio neto. ¿Sí? Ahora, ¿cuál era la diferencia? La diferencia era el resultado del ejercicio. Acá ¿cuánto tuvimos? Un resultado negativo de 67.300 pesos, ¿no? Sí. 119, no, resultado positivo. 187.000 menos 119.700. Resultado positivo de 67.300. Este resultado positivo, ¿se acuerdan? Que se transforma en resultados del ejercicio, una cuenta patrimonial. Y ahí me hace que la igualdad, que el activo sea igual al pasivo más el patrimonio neto. ¿Entiende? Dice que la diferencia entre las columnas de resultados negativos y resultados positivos comprueban el resultado del ejercicio. Mediante la diferencia entre las columnas de activos y pasivos y patrimonio neto, se determina el resultado del ejercicio. O sea, yo puedo, en la hoja de trabajo puedo sacar el resultado del ejercicio de dos formas. Hago activo menos pasivo, activo menos pasivo más el patrimonio neto que tenía, y me va a dar 67.300, ¿sí? Eso es lo mismo que la diferencia entre el resultado negativo y el resultado positivo, 67.300. Entonces ahí compruebo si estoy haciendo bien el trabajo y puedo saber cuánto es el resultado del ejercicio, ¿sí? Ahora, yo no lo conozco en detalle acá el resultado del ejercicio. Sé que hay un número, que tuve una ganancia de 67.300 pesos. Después voy a necesitar el estado de resultado, donde me va a detallar bien cómo fue que llegué a tener ese resultado. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de las normas comunes a todos los estados contables. Primero que nada tiene que tener información comparativa. ¿Comparativa con qué? Y con un ejercicio anterior. Esto es importante. Yo para saber cómo me fue en este ejercicio lo tengo que poder comparar con el ejercicio que lo antecedió. Entonces dice que la primera columna se pone en una columna los datos del ejercicio actual, ¿sí? Cuando termino la hoja de trabajo. En la segunda columna pongo los del ejercicio anterior. Entonces ahí puedo comparar. Los datos de los ejercicios anteriores se exponen. ¿Alguien me preguntó algo? Sí, yo, Sí. Silvina, escúchame. En el caso que pasa como en este momento, no se puede comparar con este año el ejercicio posterior. Ya lo vamos a ver eso, claro. No se puede comparar, está bien lo que me estás preguntando, porque no están medidos en la misma moneda. Porque No, una está además medida en un año del 2019 y lo estás comparando con lo del 2020. claro, ¿Qué pero vamos a este tener que año no hacer? A se ver, puede comparar porque ¿y cómo lo resolverías vos? yo con o sea, el 21 con el 20, con el 19 más parecido.
porque con el 20 no se podría, porque se paró todo el país, vendría a ser. ¿Entendés lo que? Sí, pero No sé. no, está bien. Pero yo me refiero, vos acá lo que tenés que. Yo pensé que me estabas preguntando otra cosa. Hay un año de inflación, de bastante Ajá. inflación, Sí, donde vos además. estás midiendo en el 2020, en el 2019, con una moneda del año 2019. Y obviamente no la podés comparar con el ejercicio 2020 porque estás midiendo con otra moneda. Y habíamos hablado que teníamos que hacer, Eso que teníamos que medir monedas homogéneas. ¿Se sí. entiende? Entonces, ¿cómo hacemos para homogeneizar las partidas? No, tenés que Todo- poner los niveles de inflación. claro, Claro. todo el resultado. Nosotros tenemos información de un estado de resultados del 2019. Todas las partidas del 2019 las tenemos que reexpresar por inflación por un año. Sí, ¿Se entiende? Para llevar a valores del 2020. Y ahí sí los podemos comparar. sí, sí. Pero no, yo te Nosotros, estoy hablando de un 2021 con respecto al 2020. Es imposible porque estuvo parado el país. Tendrías que está evaluarlo bien, con pero el. las ventas que vos Claro. tuviste son las ventas. Es decir, tuviste menos ventas, pero Ajá. tuviste. Entonces vos la podés comparar. Y vos ahí podés sacar una conclusión. Y tuve el 80% menos de ventas. Lo tenés que mostrar. Ah, ¿Entendés? Ahí sí lo podés comparar. Y explicar por qué tuviste el 80% menos de ventas. Porque tuvo el país ajá. parado. Ahora, Igualmente, entonces, igualmente se tienen que comparar un año con el otro. claro, comparás un año con el otro, eso te sirve, esa información que la podés hacer. Lo que pasa, que tenés que comparar manzanas con manzanas, pera con pera. Sí, sí, sí. Yo tengo activos valuados a moneda del 2019, no las puedo comparar con bienes valuados a moneda del 2020. ¿Se Ajá. entiende? Sí, sí, sí. Entonces lo que tenemos que hacer es todas las partidas del 2019 llevarlas a valores de moneda del 2020. Eso Sí, ustedes lo saben hacer, es reexpresar. Lo mismo vamos sí, a tener que hacer con las partidas de enero, de febrero, de marzo, de abril. Las vamos a tener que llevar todas a valores del 2000, de diciembre del 2020. sí. Bueno, el resultado del ejercicio anterior y todos los elementos patrimoniales y de resultados del ejercicio anterior, lo vamos a tener que reexpresar para poder comparar 2020 con 2021. ¿Entiende? Sí, sí, sí. Eso sí estamos en un contexto inflacionario, si no, no se hace. Sí, sí. Bueno, acá Lamentablemente en este nosotros país normal. estamos acostumbrados a hacerlo. ¿Cómo? ¿Cómo? Es normal acá. Claro, acá lo tenemos que hacer sí o sí, porque si no, no podés. A ver, por ahí vendiste la misma cantidad de productos, pero en pesos es muchísimo más este año que el año pasado. Sí, sí, sí. ¿Se entiende? Y vendiste la misma cantidad, ¿cómo puede ser? Y porque los valores aumentaron un montón. Entonces vos lo que tenés que hacer es el total de productos que vendiste en el año pasado, reexpresarlo a valores de moneda del Ajá. 2021, desde el 2020. Sí, ¿Bien? sí, sí. Acá dice, los datos de los ejercicios anteriores se expondrán con igual criterio de medición, unidad de medida y agrupamiento de los datos utilizados para el ejercicio corriente. ¿Sí? Sí. También se pueden hacer modificaciones de ejercicios anteriores. Esto se hace si, si te surgió tener que hacer algún cambio por información que te enteraste este año, pero fue por algo que pasó el año pasado, ¿sí? Entonces ahí tuviste que hacer algún ajuste. Algo que pasó el año pasado, pero vos, contador, no te enteraste que había pasado, entonces te enteraste en el próximo ejercicio, pero en realidad corresponde imputarlo a cuál, al ejercicio anterior. Entonces haces modificaciones de ejercicios anteriores. Ajá. Dice, de corresponder efectuar alguna modificación a la información del ejercicio anterior, la misma debe exponerse modificada, ¿sí? Hay que modificarla ahí en ese momento. Estas adecuaciones no afectan a los estados contables de esos ejercicios ni a las decisiones tomadas sobre ellos. Acá está un poco, acá habla de síntesis y flexibilidad, lo que yo les decía.
el estado contable es sintético, es simple, vos los lees rápidamente, podés tomar decisiones rápidas. Después va a tener anexos que lo van a ampliar. Los estados contables básicos deben presentarse en forma sintética, exponiendo como complementaria la información necesaria no incluida en el cuerpo de ellos, ¿sí? La información complementaria es necesaria, pero como yo lo quiero hacer sintético, no lo pongo en el cuerpo del Estado. Lo hago aparte, por medio de notas y anexos que después lo vamos a ver. Las normas particulares y modelos deben ser flexibles para adaptarse a las circunstancias de cada caso. Y acá habla de la información complementaria. Entonces, la información complementaria comprende la información que debe exponerse y no está incluida en el cuerpo de estados contables básicos. Forma parte de estos y se exponen en el encabezamiento, en notas con referencia o en cuadros anexos con referencia, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo el rubro caja y bancos y trabajo con 5 bancos diferentes y tengo en cada uno de esos bancos tanta cantidad de plata. Yo no voy a poner en el estado contable Banco Santander tanta plata, Banco Río tanta plata, Banco Nación tanta plata, Banco... No, yo hago una sola cuenta que es caja y banco, pongo el total de caja y banco, el total del efectivo que tengo, y después en una nota o anexo digo, en el banco tal tengo tanto, en el banco tal tengo tanto, en el banco tal tengo tanto, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque yo rápidamente, ¿qué quiero saber? ¿Y cuánta disponibilidad tengo? ¿Cuánta plata tengo? Agarro el estado contable y rápido digo, tengo toda esta plata, ¿sí? No me importa si lo tengo en un banco, en el otro o en el otro. O me va a importar más adelante, ¿cuándo? Y cuando vaya a buscar esa plata. Bueno, ahí voy al anexo y me fijo, a ver cuánto tengo en el Banco Río, tanto. A ver cuánto tengo en el Banco Nación, tanto. A ver cuánto tengo en el Banco Santander, tanto. ¿Se entiende? ¿Por qué en el estado contable tengo información sintética? Porque yo lo único que quiero saber ahí es rápidamente cuánta plata tengo, cuántos vehículos tengo, cuánta mercadería tengo, ¿sí? Y después detallarán la cantidad de mercadería que tengo, de qué marca, de qué calidad, pero eso va en otro lado, no va en el estado contable. ¿Entiende por qué hay que hacer notas y anexos entonces? Sí. Los estados contables básicos deben integrarse con la información complementaria que es parte de ellos. La información complementaria que desagregué la información complementaria que desagregue datos de los estados básicos debe presentarse comparativa. Esto quiere decir lo mismo que le decía hoy. También debe haber información comparativa del año anterior en la información complementaria, de la misma forma. La información complementaria restante debe presentarse comparativa y resulta útil al usuario. ¿Cuál es alguna de la información complementaria que hay que presentar? Criterios de medición contable de activos y pasivos, ¿sí? ¿Qué criterio utilicé? ¿En qué criterio me basé para medir mis activos y mis pasivos? Y todos los ejercicios tengo que usar los mismos, no los puedo cambiar, ¿sí? Ya los vimos a los criterios de medición. Bueno, no puedo cambiar, utilizo uno y sigo siempre con ese. También esto me permite comparar. Composición y evolución de los rubros, ¿sí? Composición, rubros rodados. ¿Qué tengo dentro del rubro rodado? ¿Cuánto aumentaron? ¿Cómo disminuyeron? Las amortizaciones, las depreciaciones. Gravámenes sobre activos. Bienes de disponibilidad restringida. ¿Qué quiere decir esto? Y yo por ahí tengo un inmueble, pero ese inmueble está hipotecado. O tengo un rodado, el rodado está prendado. ¿Sí? ¿Se entiende? Viene de disponibilidad restringida, un auto prendado. Yo no lo puedo vender porque tiene una prenda. ¿Bien? Todo eso tiene que estar. Si yo muestro que tengo tantos rodados, también tengo que mostrar que el rodado tal tiene disponibilidad restringida. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces eso va a ir en una nota o en un anexo, no en el cuerpo del estado contable. Contingencias registradas. Contingencias, ¿se acuerdan? Cosas que pueden llegar a suceder, que tienen alta probabilidad de ocurrencia, pero que todavía no ocurrieron. ¿Sí? Eso los tengo que mostrar. Restricciones en la distribución de utilidades.
modificaciones a la información de ejercicios anteriores, área. Área es ajuste de resultados de ejercicios anteriores, ¿sí? Si tuvo que modificar algún ejercicio anterior por algún error, bueno, se puede modificar. Hechos relacionados con el futuro de interés para los usuarios tipo. Si me enteré de algo que es muy importante, un juicio que va a salir a favor o un juicio que va a salir en contra, me estoy justo en el momento que está muy significativa, ahora está cerrando el ejercicio, bueno, esto lo tengo que informar porque es necesario para el que va a utilizar saber que la empresa está por tener que pagar tanta cantidad de plata o va a cobrar tanta cantidad de plata, ¿se entiende? Los entes emisores de los estados contables deben aplicar las normas contables legales y someterse a la vigilancia de su aplicación por parte del organismo que las dicta. Y después, esas son las normas contables legales. Tenemos normas contables legales, el Estado nacional, el Estado provincial, y las normas contables profesionales, que estas son las que dictan, las regulan, las anteriores, y las dictan los organismos de los colegios profesionales, ¿sí? Las normas contables profesionales son aplicadas por los profesionales, ¿sí? Por los mismos colegios profesionales. Los organismos emisores no ejercen control de aplicación sobre los entes, ¿sí? Porque el control, ¿quién lo ejerce? Lo ejerce el Estado. Entonces, el Estado hace la norma general, la ley de sociedades comerciales, y después los organismos profesionales se encargan de hacer regulaciones para poder aplicarlas. Y en base a esas normas, los contadores trabajan. Según el Código Civil y Comercial, el artículo 326, quien lleva la contabilidad dice que debe confeccionar sus estados contables, que comprenden como mínimo un estado de situación patrimonial y un estado de resultado, ¿sí? Esto es lo que dice la ley nacional, que deben asentarse en el registro de inventarios y balances. Son los dos estados contables básicos según el Código Civil y Comercial, ¿sí? Entonces, según la ley, la empresa tiene que presentar el estado de situación patrimonial y el estado de resultado. La Ley General de Sociedades indica el contenido de los siguientes estados contables y de la información adicional. Hay que hacer un balance, un estado de resultados, un estado de evolución del patrimonio neto, notas complementarias y memoria. De los pronunciamientos de organismos profesionales, los estados contables básicos de presentación hoy vigentes son estado de situación patrimonial, estado de resultados, estado de evolución del patrimonio neto y estado de flujo de efectivo, ¿sí? Esto es lo que dicen los organismos profesionales que por lo menos debe presentarse, ¿sí? Entonces el Código Civil nos dice que hay que presentar por lo menos el estado de situación patrimonial y el estado de resultados. La Ley General de Sociedades nos dice que además de esta situación patrimonial y de resultados, hay que presentar el de evolución del patrimonio neto, las notas y las memorias. Pero además, las normas profesionales, ¿sí?, de los colegios profesionales, nos dice que son 4 los estados que hay que presentar. El estado de situación patrimonial, el estado de resultados, el estado de evolución del patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo. ¿Bien? Bueno, entonces ahora nos metemos directamente en el estado de situación patrimonial o balance general. Vamos a ver cómo se confecciona. ¿Qué nos muestra? Muestra el conjunto de elementos económicos del ente a una fecha determinada. Es estático, ¿sí? El conjunto de elementos económicos, recuerden, los activos y los pasivos que necesita la empresa para poder funcionar. Es decir, todos los bienes y derechos que posee el ente, las obligaciones ciertas y contingentes, y la participación de los propietarios, ¿sí?, que sería el patrimonio neto. Eso nos va a mostrar el estado de situación patrimonial. Hay dos formas de hacerlo, en forma de relación o en forma de cuenta. En forma de relación, es como que pones todo activo, pasivo y patrimonio neto uno abajo de otro. Nosotros no lo hacemos. Muestra una sucesión vertical de partidas de acuerdo al siguiente orden: activo, pasivo y patrimonio neto. Nosotros lo hacemos en forma de cuenta, lo venimos viendo desde casi el primer día, de esta forma. Muestra a la izquierda el activo y a la derecha el pasivo y el patrimonio neto. ¿Por qué? Porque se acuerdan que el activo
y tenía que ser igual al pasivo más el patrimonio neto. ¿Por qué? Porque el pasivo más el patrimonio neto eran las fuentes que financiaban lo de la izquierda, los recursos, ¿sí? Todos los activos. Y por eso tenían que ser igual, ¿sí? Entonces, así es como nosotros lo vamos a mostrar a nuestro estado de situación patrimonial. Antes. En el activo vamos a mostrar cómo se compone el activo y la magnitud, o sea, composición de caja y banco y cuánto dinero en efectivo tenemos. Composición de rubros rodados, cuánta plata en rodados tenemos. Composición de rubro inmuebles, cuánto plata en inmuebles tenemos, ¿sí? ¿Qué composición y magnitud? ¿Qué tenemos y cuánto tenemos? ¿Sí? ¿Cuánto dinero, cuántos créditos, cuántos rodados, cuántos mercadería, cuántas bienes de uso? En lo pasivo es lo mismo. ¿Cuántos deudores con proveedores? ¿Cuántas deudas con bancos? ¿Cuántas deudas sociales? Ahora, el patrimonio neto, solo en una línea vamos a mostrar la magnitud. ¿Cuánto tenemos de patrimonio neto? Solo en una línea, sin detalles. Hasta ahora veníamos viendo y poníamos patrimonio neto, poníamos capital, resultados positivos, menos resultados negativos y sacábamos el total del patrimonio neto. Bueno, eso ya no lo vamos a hacer más. El patrimonio neto en el estado de situación patrimonial se va a mostrar en una sola línea el monto total. ¿Por qué? Y porque después vamos a tener un estado de situación de evolución del patrimonio neto, donde vamos a mostrar toda la composición y los cambios que tuvo ese patrimonio neto durante el ejercicio. ¿Está bien? Acá por ahora no nos interesa. Por eso lo vamos a mostrar en una sola línea que lo podemos sacar de la diferencia entre los activos menos el pasivo, ¿sí? Y ahí nos va a dar en una línea el total del patrimonio neto, ¿sí? O el resultado del ejercicio más el patrimonio neto del ejercicio anterior. Ahí también nos va a dar el patrimonio neto que tenemos actualmente. ¿Está bien? Pero eso es importante. Ya no hagan más patrimonio neto, capital, resultados positivos, resultados negativos, así desglosado. Solamente en una línea, patrimonio neto, ahora más adelante lo vamos a ver. Entonces, después se dividen los activos y los pasivos en corrientes y no corrientes. Los corrientes, basados en el plazo de 12 meses, ¿sí? Puede haber dos formas, o basado en el plazo de 12 meses o basado en el ciclo operativo. Nosotros basado en el ciclo operativo no lo utilizamos. Siempre utilizamos el ejercicio económico de 12 meses, ¿sí? Entonces, ¿cuándo es corriente? Y cuando se va a hacer efectivo en un plazo menor a 12 meses. Eso ya lo hemos visto. Cuando es no corriente, cuando se va a hacer efectivo en un plazo mayor a los 12 meses después de cerrado el ejercicio. ¿Bien? ¿Cómo vamos a ordenar los activos y pasivos? Para los activos por el lado global de liquidez. ¿Qué es la liquidez? Es la posibilidad de conversión en efectivo, ¿sí? Entonces, primero los más líquidos, y así vamos a ir bajando a los menos líquidos, ¿sí? Corrientes, no corrientes, dentro de los corrientes, de los más líquidos a los menos líquidos. ¿El más líquido cuál es? Dinero efectivo, caja y banco, ¿sí? Entonces, así es como se van a ir ordenando. Y también lo vamos a agrupar en rubros. Por ejemplo, caja y banco. Son similares. Sabemos que es dinero en efectivo, que tenemos disponibilidad y liquidez inmediata, ¿sí? Entonces directamente hacemos un rubro. ¿Se acuerdan cuando hablamos de cuentas recompuestas? Bueno, esta sería una. La llamamos caja y banco, y en caja y banco ponemos todo el dinero en efectivo que tenemos dentro de la caja y dentro de las cuentas bancarias. Para los pasivos, lo vamos a agrupar por grado de exigibilidad y certeza de las obligaciones e importancia relativa. Grado de exigibilidad, o sea, cuáles son los pasivos que tenemos que afrontar más inmediatamente, ¿sí? Eso van a ir primero. Pasivos corrientes, pasivos no corrientes. Y por clase de elementos. ¿Cuáles son los pasivos que tenemos con proveedores, ¿sí? Lo que serían deudas comerciales esas. ¿Cuáles son los pasivos que tenemos con entidades financieras? ¿Cuáles son los pasivos que tenemos con
impositivos, por ejemplo, deudas sociales, ¿sí? Deudas que tenemos con los empleados. Entonces lo vamos a ir agrupando así de esa forma. Y también pasivos corrientes y no corrientes. Si es un pasivo que va a ser exigible en forma inmediata, en forma menor a los 12 meses, va a ser un pasivo corriente. Si es un pasivo que lo voy a pagar después de los 12 meses, va a ser un pasivo no corriente. Y acá hay un ejemplo para que vean. Este es un pequeño estado de situación patrimonial. Tenemos entonces, dijimos que vamos a hacer en forma de cuenta, tenemos los activos a la izquierda, primero ponemos los activos corrientes, y dentro de los activos corrientes, bueno, del más líquido al menos líquido. Caja y bancos, inversiones, créditos, cambio, ¿sí? Puede haber otros. Después el total, obviamente acá después va a ir cada uno con su valor, ¿no? Con su cantidad. Total de activo corriente. Ahora vamos con los activos no corrientes. Créditos, ¿sí? Estos son créditos que me lo van a pagar recién dentro de un año. Inversiones, van a estar en mi patrimonio más de un año. Bienes de uso, activos intangibles. Bien, puede haber otros. Total de activos no corrientes, total de activos. El total de activos va a ir el monto que esté acá, total de activo corriente, más el monto que esté acá, total activo no corriente. Del otro lado, del lado derecho, ¿qué tenemos? Tenemos los pasivos. Primero, pasivos corrientes. Deudas comerciales. Estos pueden ser deudas con proveedores. Acá hay deudas documentadas, deudas que no están documentadas, ¿sí? Todas las deudas con los proveedores de mercadería. Deudas financieras. Las deudas que ya hemos tenido con bancos, con entidades financieras. Deudas sociales. Deudas que tengamos con los empleados, por ejemplo, deudas fiscales, las deudas que tenemos con el fijo, impuestos que tenemos que pagar, ¿bien? Y algunas previsiones si las hubiera. Total pasivo corriente, pasivos no corrientes, generalmente se repiten, todas las de arriba, por eso no pusimos nada acá, ¿bien? Total del pasivo no corriente, después viene total del patrimonio neto, esto en una línea. ¿Cómo sacamos el total del patrimonio neto? Fíjense que dice según estado respectivo. Todos los activos menos todos los pasivos me da el total del patrimonio neto, ¿sí? Entonces al final tenemos el total del pasivo, que es la sumatoria del pasivo corriente más el pasivo no corriente, más el patrimonio neto. Entonces el pasivo más el patrimonio neto me tiene que dar igual a qué? Igual al activo. ¿Bien? ¿Se entiende? Tanto el activo como el pasivo se separan en dos grandes grupos, corrientes y no corrientes, lo vimos recién. ¿Cuál es un activo corriente? El efectivo y todo aquel que se convierta en efectivo dentro del plazo de 12 meses desde el cierre del ejercicio. ¿Sí? Ejemplos, mercaderías de reventa que se estiman vender dentro de dicho plazo. ¿Sí? ¿Puede haber mercaderías que no sean corrientes? Y sí, puede haber mercaderías que no sean corrientes. Si yo me dedico a fabricar edificios, y el edificio me va a llevar 1 año y medio, 2 años, 3 años terminarlo. ¿Está bien? Entonces, mientras yo voy avanzando en la obra, esto lo voy activando, ¿sí? Todos los insumos que voy utilizando los voy poniendo como mercadería. Bueno, lo voy a tener ahí, todavía no lo vendí, lo voy a tener por más de un ejercicio, ¿sí? Por ahí tengo departamento y por ahí en este año no lo vendo dentro de un año. Bueno, entonces puedo tener, depende del rubro que sea, generalmente las mercaderías son corrientes, ¿sí? Pero depende del rubro, puede haber mercaderías no corrientes. ¿Será un activo no corriente? Aquel que no se espera se convierta en efectivo dentro del plazo de 12 meses desde el cierre del ejercicio. Ejemplo, bienes de uso, ¿sí? Un rodado, una computadora, muebles. Yo los compro para mantenerlos dentro de mi activo. Me va a durar dentro de mi activo mucho más de un ejercicio, generalmente. O por lo menos no tengo esa intención. Puede ser que compre un auto y a los 2 meses no me sirva y lo venda, pero yo no lo compré con esa intención, ¿se entiende? ¿Será un pasivo corriente?
aquel exigible al cierre del ejercicio y todo aquel que lo sea dentro del plazo de 12 meses desde el cierre del ejercicio. Bien. Ejemplo, sueldos a pagar el mes anterior. Esto es un pasivo corriente. Debo el sueldo del mes anterior, no lo voy a pagar dentro de 12 meses, lo voy a pagar el mes siguiente o este mes. ¿Sí? Entonces es un pasivo corriente. Será un pasivo no corriente aquel no exigible dentro del plazo de 12 meses desde el cierre del ejercicio. Ejemplo, documento a pagar en un plazo de 24 meses. ¿Bien? O sea, si tiene 24 meses la deuda, ¿qué va a pasar acá? Y voy a tener una parte que es corriente. Los primeros 12 meses va a ser corriente. Esto, ojo, que han tomado algunos exámenes así en la práctica. Te dan un documento a pagar en 24 meses. Y los 12 primeros meses son corrientes. Los 12 meses que restan son no corrientes, ¿sí? Entonces, ojo acá, que si les dan un ejercicio así, ustedes tienen que separar los 12 meses que son corrientes y ponerlos dentro de los pasivos corrientes, y 12 meses que son no corrientes y ponerlos dentro de los pasivos no corrientes, más abajo, ¿sí? Ojo, presten atención porque han tomado exámenes así. ¿Alguna pregunta acá con el estado de situación patrimonial? ¿Está quedando más o menos claro? Sí. Pasamos al estado de resultados entonces. Hay dos formas de confeccionar un estado de resultados. En forma de relación o funcional o en forma de cuenta, ¿sí? Parecido a lo que habíamos visto en el estado de situación patrimonial. En forma de relación muestra una sucesión vertical de partidas con segregación de los distintos tipos de resultados. Partiendo de las ventas, se deduce el costo de ventas, obteniéndose el resultado bruto, se detraen los gastos y se logra el resultado neto. ¿Sí? Esto es de la escuela anglosajona y esta es la que usamos. A diferencia del estado de situación patrimonial, que lo usábamos en forma de cuenta, el estado de resultados sí lo vamos a hacer en forma de relación. ¿Sí? En forma de cuenta, ¿cómo sería? Vinculado a las anotaciones del libro mayor de las cuentas de resultados. Las cuentas de resultados positivos se ubican del lado derecho y las cuentas de resultados negativos se ubican a la izquierda, anotando en el lado de menor importe la diferencia para balancear. ¿Sí? Esto es la escuela europea. Bueno, nosotros vamos a utilizar en forma de relación, arrancando de las ventas hasta finalizar con el resultado del ejercicio, pasando por los resultados ordinarios y los resultados extraordinarios. ¿Cómo se ordenan las partidas? En base a la probabilidad de su repetición. Se agrupan en resultados ordinarios y resultados extraordinarios, ¿sí? Acuérdense que los resultados extraordinarios eran aquellos que tenían poca probabilidad de que vuelvan a ocurrir, pero sobre todo la otra característica era que la decisión de que ocurran no pasaba por el ente, ¿sí? El ente no tomaba la decisión de que ocurra, por eso era un hecho extraordinario, ¿se entiende? Tiene poca probabilidad de que vuelva a ocurrir, si bien puede volver a ocurrir, si te incendia un edificio te puede volver a pasar, ¿sí? Pero lo importante es que es extraordinario porque la decisión de que se incendie no pasó por los dueños del edificio, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Entonces va a haber resultados ordinarios y extraordinarios. Entonces, ¿cuáles son los resultados ordinarios? ¿Sí? Un robo sería un extraordinario. Un robo es extraordinario, sí. Sí. ¿Cuáles son los ordinarios? Ingresos de actividades principales. Primero que nada, obviamente, el resultado principal es la venta, o generalmente tendría que ser así, ¿sí? Entonces, primero que nada, ingresos de actividades principales, ventas, venta de servicios, venta de mercadería. Costos incurridos para lograrlos, ¿sí?
Una vez que tenemos las ventas y los costos, después vamos a ver qué gastos operativos tuvimos, dividido por función. Gastos operativos son los gastos que nosotros realizamos para poder generar esas ventas, ¿sí? Tenemos gastos de comercialización y gastos de administración. Por ejemplo, le pagué al empleado, al cajero. Le pagué al empleado que vende las mercaderías. Pagué el combustible que traslada la camioneta. ¿Sí? Son gastos para poder llevar el delivery. Son gastos de comercialización. Gastos de administración, bueno, también para que el negocio se lleve adelante, hay un montón de hechos administrativos que hay que pagar. ¿Sí? Pagar el sueldo a los empleados, seguramente tengo un empleado que se dedica a la parte administrativa contable dentro de la empresa. Bueno, estos son gastos de administración, ¿sí? Pero es fundamental para que el negocio esté funcionando. Entonces son gastos operativos. Después de los gastos operativos, que son los que necesitamos para poder realizar la actividad, tenemos resultados de actividades secundarias, que son resultados no operativos. ¿Cuáles pueden ser? Por ejemplo, además de tener mi hotel, que me dedico a mi actividad principal, y tengo varios departamentos que los alquilo. Pero esa no es mi actividad principal, es la actividad secundaria. Bueno, el ingreso por el alquiler de esos departamentos es un resultado de actividad secundaria. Y después resultado financiero. Los intereses que pago o los intereses que cobro por haber prestado dinero, por ejemplo, van acá dentro del resultado financiero, ¿sí? Y acá explica un poquito. Entonces, según su relación con el objeto del ente, pueden ser resultados operativos o resultados no operativos. Entonces, los resultados operativos son los que tienen relación directamente con el objeto del ente. Los que yo necesito, los resultados que necesito incurrir para poder realizar la actividad, ¿sí? O los resultados positivos que me da, por ejemplo, la venta de esa actividad. Se dice que un resultado es operativo cuando está relacionado con la actividad principal que desarrolla el ente. Se produce en cumplimiento de su objeto. Y los resultados no operativos, un resultado es no operativo cuando es ajeno a la actividad principal que desarrolla el ente. Lo podemos dividir en ordinarios y extraordinarios. ¿Cuáles son los ordinarios? Son aquellos resultados frecuentes, repetitivos y previsibles. Y los extraordinarios son resultados infrecuentes, imprevisibles, no es de esperar su ocurrencia futura, ¿sí? Y acá yo le agregaría, lo más importante que no está, es que la decisión no la toma el ente para que pase, ¿sí? Entonces, así es como se ve un estado de resultados. Las ventas netas, ¿sí? Obviamente acá va a ir su importe. El costo de ventas, lo que a mí me salió poder vender estos productos, ¿sí? Las ventas netas menos el costo de ventas me da la ganancia o la pérdida bruta. Bien, ahora, a esta ganancia o pérdida bruta yo le tengo que restar un montón de gastos que tuve que incurrir para poder realizar la actividad. Los gastos de comercialización, ¿sí? Que ya lo dijimos, los sueldos de los empleados, los sueldos, la amortización del vehículo que utilizo para hacer el delivery. Esos son los gastos de comercialización, los necesito incurrir sí o sí para poder vender. La publicidad, los gastos de administración, también, todo el personal administrativo, los sueldos del personal administrativo, las resmas de hoja que utilice para poder realizar actividades administrativas. Otros ingresos y egresos y resultados financieros, ¿sí? Otros ingresos e ingresos dijimos que eran de actividades secundarias, no eran de actividad principal, y resultados financieros. Acá tenemos la ganancia o la pérdida ordinaria, ¿bien? Y después, si los hubiere, resultados extraordinarios. Una vez que tenemos resultado ordinario y el resultado extraordinario, la suma de los dos me da el resultado del ejercicio. ¿Bien? Vamos a ver un ejemplo. Un ejemplo de estado patrimonial y un ejemplo de estado de resultado, ¿sí? Todo lo que venimos hablando hasta recién, ahora lo vamos a ver en un ejemplo. Dice que se trata de una empresa cuyo cierre de ejercicio opera el 31 del 12 de cada año, ¿sí? 31 de diciembre de cada año, cierra el ejercicio.
Al 31/12 del 2010, la información que surge de la hoja de trabajo previa a la confección de los estados contables es la que se presenta a continuación. Entonces esta es la hoja de trabajo que tenemos. Tenemos las cuentas, clientes por servicios prestados, dinero en efectivo, dinero en cuenta corriente bancaria, bienes de consumo, proveedores, ¿sí? Hasta acá teníamos todos activos, ¿no? Clientes por servicios prestados, ¿sí? Nuestros créditos. Activo, 30.000. Dinero en efectivo, 30.000. Activo, 30.000. Dinero en cuenta corriente bancaria teníamos 5.000. 5.000 de activo. Bienes de consumo, 35.000. Es un activo por 35.000. Proveedores de bienes, acá vienen los pasivos, lo tenemos en el haber. Pasivo, 20.000. Sueldos y cargas sociales a pagar. ¿Sí? Si es a pagar es pasivo, 8.600. Préstamos bancarios de largo plazo, 10.000 pesos, ¿sí? Pasivo. Equipos de computación, activo, por 4.000. Depreciación acumulada de equipo de computación. ¿Se acuerdan que esto es una cuenta PASA, patrimonial de activo con saldo acreedor, ¿sí? Que regularizaba a esa cuenta? O sea, nosotros tenemos equipo de computación por 4.000, pero también tenemos una amortización de 2.000. O sea, ¿cuánto vamos a tener de equipo de computación en total? 2.000. Eso es donde lo vamos a mostrar en un anexo. Tenemos un terreno, un activo por 60.000. Depreciación del equipo de computación, ¿sí? Esto no es depreciación acumulada. Cuando dice depreciación acumulada, es la cuenta de patrimonial del activo con saldo acreedor, que son las depreciaciones de años anteriores. Ahora, cuando dice solo depreciación, es la depreciación de este ejercicio. Entonces es un resultado negativo. No se confundan con eso. No es lo mismo depreciación acumulada que depreciación sola. Servicios prestados, ¿sí? Las ventas de nuestros servicios, está en el haber. Obviamente está en el haber, ¿por qué? Porque es un resultado positivo. ¿Bien? Es el principal resultado positivo que vamos a tener. Honorarios profesionales de administración. ¿Qué me quiere decir esto? Que son gastos de administración. ¿Bien? ¿Se acuerdan que los gastos los hacíamos por rubro, administración o comercialización? Bueno, honorarios profesionales de administración. En el debe, resultado negativo por 5.000. Gastos de luz, gas y teléfono del sector de administración, 1.000 pesos. Resultado negativo por 1.000 pesos. Comisiones por ventas. Si es por ventas, ¿qué se imaginan? ¿Van a estar en los gastos de administración o gastos de comercialización? Si es por ventas, gastos de comercialización, ¿no? Comisiones por ventas, 1.000 pesos, resultados negativos. Gasto de luz, gas y teléfono, comercialización, 2.000 pesos, resultado negativo. A veces le detallan que son de comercialización o de administración, ¿sí? Acá tenemos gasto de luz, gas y teléfono del sector administrativo. Gasto de luz, gas y teléfono de comercialización. Supónganse que en este caso la parte administrativa se hace en un local, donde tenemos una factura de luz de ese local, y el sector de comercialización se hace en otro local. Esto puede pasar y tenemos otra factura. Entonces, ahí fácilmente podemos diferenciar cuánto es de comercialización, 1.000 pesos, y cuánto es, 2.000, perdón, y cuánto es del sector administrativo, que es 1.000. Ahora, ¿qué pasa si tenemos el sector administrativo y el sector comercial todos dentro del mismo local? Y se gasta 3.000 pesos, como dice acá, de luz, teléfono, de luz y teléfono, ¿sí? Los mismos 3.000 pesos, pero en el mismo solo local te llega una sola factura. Y generalmente, ¿qué hacemos? Y hacemos algo que es fácil. La salida más fácil es que hacer. Y lo divido por la mitad, 1.500 pesos de gasto de luz y teléfonos del sector de administración y 1.500 pesos de gasto de luz y teléfono de comercialización, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, si no podemos diferenciar si el gasto es de administración o de comercialización, lo dividimos mitad y mitad. Ahora, si lo podemos diferenciar, tanto del sector administración y tanto es gasto del sector comercialización. Gasto de papelería de administración, acá sabemos cuánto papel gastó el sector administración, pero si tendríamos solo gasto de papelería y no distinguimos que de administración, podemos suponer que también acá hay consumo del sector comercialización. Entonces, ¿qué hacemos? Estos gastos de papelería, que eran 1.200, y así hacemos
600 comercialización y 600 para administración. Gastos generales de comercialización 6.000, resultado negativo por 6.000. Costo de los servicios prestados 85.000, resultado negativo 85.000, ¿sí? O sea, vendí por 205.000. Tuve todos estos resultados, costos, ¿sí? O gastos para poder llevar a cabo estas ventas. Pero además tuve todo este costo de la mercadería vendida, ¿sí? Entonces tengo este resultado positivo y todos estos resultados negativos. Y la diferencia me va a dar el resultado de ejercicio. Y tenemos una cuenta patrimonial de patrimonio neto, que es capital, que son 20.000 pesos. ¿Bien? ¿De dónde salió toda esta información? De los mayores. ¿Sí? ¿Se entiende? Tengo el mayor de clientes, mayor de dinero en efectivo, mayor de dinero en cuenta corriente bancaria, mayor de bienes de consumo, mayor de proveedores. Todo esto es un mayor. Entonces, cada saldo de los mayores lo llevamos a esta hoja de trabajo. ¿Y entonces qué hacemos con esa hoja de trabajo? Confeccionamos el estado de situación patrimonial. Le ponemos el título, que dice estado de situación patrimonial al 31/12 del 2010, y arrancamos, como dijimos, con los activos. Después del activo, activo corriente. Y en el activo corriente, ¿qué hacemos? Y seleccionamos los rubros similares, ¿sí? Las cuentas las agrupamos en rubros, rubros de cuentas similares. En este caso, caja y banco van en el mismo rubro, ¿sí? ¿Cuánto teníamos de caja? Dinero en efectivo, 30.000. ¿Y cuánto teníamos en el banco? 5.000. O sea que el rubro caja y bancos va a ir con un saldo de 35.000 pesos. Y una nota 2.1, que después seguramente está más adelante. ¿Y qué nos va a decir esta nota 2.1? Y el rubro caja y banco se compone de caja, dinero en efectivo, 30.000 pesos, cuenta corriente, banco, provincia, 5.000 pesos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esa información, imagínense que si lo pondríamos acá, la cantidad de cosas que tendríamos, en vez de hacer este cuadro así sintético, tendríamos un montón de información y sería muy difícil leerlo. Yo lo que quiero saber acá, rápidamente cuánto dinero en efectivo tengo. Y si yo miro este estado de situación patrimonial, rápidamente sé que tengo 35.000 pesos, ¿sí? Ahora después voy a ir a la nota y voy a ver a dónde tengo 30.000 y a dónde tengo 5.000 para ir a buscarlo, ¿sí? Pero acá yo ya sé rápidamente que tengo 35.000 pesos. Créditos por venta. Nota 2.2, tengo 30.000 pesos. ¿Cuánto teníamos de créditos por venta? Clientes por servicios prestados, ¿sí? 30.000 pesos. Entonces lo tenemos acá. Nota 2.2, seguramente va a estar desglosado qué tipo de clientes tenemos, si tenemos deuda documentada, deuda no documentada, de corto plazo, de largo plazo. Bienes de cambio, 35.000 pesos. Acá, bienes de consumo, 35.000 pesos, ¿sí? Rubro bienes de cambio. Nota 2.3. Acá no tenemos detallado, pero podríamos tener, si tuviéramos un supermercado, tendríamos 1.000.000 de productos para vender, ¿sí? O más. Entonces nos vamos a detallar acá. Tengo 5.000 pesos de lata de tomate, 2.000 pesos de botella de vino, 3.000 pesos de medias. Tenemos bienes de cambio en su totalidad. Y después en la nota detallaremos, según lo que nos convenga, según el detalle que queremos hacer de los productos, qué cantidad de cada cosa, ¿sí? Entonces, acuérdense entonces que acá la información es sintética. Y tenemos el total de los activos corrientes, ¿sí? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿No? Bueno, entonces, terminamos con los activos corrientes. Total de activos corrientes, 100.000 pesos. Vamos a los activos no corrientes. ¿Qué teníamos? ¿Bienes de uso? Equipos de computación. Bienes de uso, equipos de computación 4.000. Y tenemos un terreno por 60.000. ¿Sí? Y una depreciación acumulada del equipo de computación de 2.000. Y una depreciación del ejercicio de 4.000. Eso me da 100.000. 60. Me falta algo.
no, perdón, 100.000. No, perdón. 62.000, bienes de uso 62.000. Ahora sí. ¿Qué tenemos? Tenemos un terreno de 60.000, que acuérdense que el terreno no se deprecia, no sufre depreciación. Y equipos de computación, que teníamos 4.000, pero tenemos una depreciación acumulada de 2.000. O sea que ¿cuánto vale? 2.000. ¿Sí? Por eso son 62.000. Total de activo no corriente, 62.000. Y el total de activo, 162.000. Los 100.000 de los corrientes, más los 62.000 de los no corrientes. Bien, eso, ahí terminamos con los activos. Vamos a los pasivos. Arrancamos por pasivo, pasivo corriente, deudas. Deudas comerciales. ¿Cuánto tenemos de deudas comerciales? Vamos acá a los pasivos. Proveedores de bienes, 20.000 pesos. Deudas comerciales, nota 2.4. Acá en la nota podemos poner, le debemos tanta plata al proveedor tal, le debemos tanta plata al proveedor tal, con una deuda, con un pagaré documentada, ¿sí? Eso vamos a detallarlo en la nota. Deudas sociales. A ver, vamos a los pasivos. ¿Qué deudas sociales tenemos? Sueldos y cargas sociales a pagar, 8.600. Acá está. ¿Sí? ¿Tenemos alguna otra deuda? ¿Pasivos? ¿Corrientes? Este dice préstamo bancario a largo plazo. Es no corriente, así que pasivos corrientes no tenemos más. Total pasivo corriente, 28.600. Vamos a los pasivos no corrientes. ¿Tenemos pasivos no corrientes? Deuda con el banco teníamos, 10.000 pesos. Préstamos bancarios a largo plazo. Entonces, ¿cómo lo ponemos? Pasivos no corrientes, deudas financieras, ¿sí? 10.000 pesos. ¿Tenemos otro? No. Total pasivo no corriente, 10.000 pesos. Total pasivo, 28.600 más 10.000, 38.600, ¿sí? Y el patrimonio neto, como les dije hoy en una niña, ¿de dónde lo sacamos? 162.000, el total de activo, menos 38.600, el total de pasivo, me va a dar el valor del patrimonio neto, ¿sí? 123.400. Y la suma de los pasivos más el patrimonio neto me da 162.000 y acá es donde me da la igualdad contable. ¿Bien? ¿Se entendió? Bueno, entonces de ahora en más, el patrimonio neto solamente va a ir en una sola línea, ¿sí? ¿Y cómo lo vamos a sacar? Por diferencia entre el activo y el pasivo. ¿Bien? Después vamos a ver cómo está compuesto estos 123.400, cuando hagamos el estado de evolución del patrimonio neto. Y acá nos muestra un poco de la información complementaria que yo ya me había adelantado un poquito. Entonces, nota 2.1, caja y banco. Acuérdense dónde estaba la nota 2.1. Acá, en el estado de situación patrimonial. Rubro, caja y bancos, 35.000 pesos. Y hay una nota. Entonces, si a mí me interesaba saber solamente cuánto efectivo tengo, ya está, con esto está. Ahora, si yo tengo que ir a buscar ese efectivo, lo tengo que ir a sacar del banco, tengo que saber a dónde hay 30.000 pesos, dónde hay 5.000. Entonces me dice que la partida se compone de la siguiente manera. Dinero en efectivo, 30.000, voy a la caja del negocio y saco los 30.000 pesos. Dinero en la cuenta corriente bancaria, 5.000. Voy al banco y retiro esos 5.000. ¿Sí? Depende de la información que yo quiera tener. ¿Bien? Créditos por venta. La partida se compone de la siguiente manera. Clientes por servicios prestados, 30.000 pesos. ¿A dónde estaba la nota 2.2? Acá. Créditos por venta. Nota 2.2. ¿Sí? Me dice cómo se compone ese rubro. Y así todas las notas. Bienes de cambio. La partida se compone de la siguiente manera. Bienes de consumo, 35.000 pesos. Deudas comerciales. La partida se compone de la siguiente manera. Proveedores por 20.000 pesos. Deuda social, la partida se compone de la siguiente manera: sueldos y cargas sociales a pagar. Deuda financiera, la partida se compone de la siguiente manera: préstamos a largo plazo. Acá puede haber mucha más información. Este ejemplo es muy resumido. Acá puede decir a qué banco yo le debo plata o a qué entidad le debo plata. Puede haber varias entidades a la cual yo le deba. ¿Sí? Y acá vienen los anexos. Anexos de bienes de uso. ¿Sí? El anexo tiene esta forma, tiene forma de cuadro. ¿Sí? ¿Qué va a haber acá? El bien.
equipos de computación, terreno, ¿sí? Son los dos bienes de uso que yo tenía. Equipos de computación y terreno. Valor de origen. Valor al inicio del equipo de computación, 4.000 pesos. Valor del terreno, 60.000 pesos. No hubo altas ni bajas. Valor al cierre, 4.000 pesos de equipo de computación y del terreno, ¿sí? Ahora, había una depreciación al inicio de 1.600 pesos, ¿sí? Ya se venía depreciando este bien. El terreno no. ¿Por qué? Porque los terrenos no se deprecian, no sufren desgaste. Depreciación de este ejercicio, 400 pesos. La depreciación al cierre acumulada, ¿cuánto es? De 2.000, ¿sí? Entonces tiene un valor residual de 2.000 pesos. ¿Cuánto vale el equipo de computación? 4.000 menos 1.600 de las depreciaciones acumuladas, más 400 de la depreciación de este ejercicio. En total, el valor del bien hoy es 2.000 pesos, ¿sí? Más los 6.000 de terrenos, tenemos bienes de uso por 62.000. Fíjense que no es lo mismo ver acá bienes de uso por 62.000, no es lo mismo esta información, ¿sí? Yo acá que veo y que tengo bienes de uso por 62.000, ¿está bien? Ahora, yo voy al anexo 1 y puedo ver cómo se componen esos bienes de uso. Se componen de un equipo de computación que valía 4.000 pesos, pero se amortizaron 2.000, y de un terreno que arrancó valiendo 60.000 pesos y sigue valiendo 60.000 pesos, pues no se deprecia, ¿sí? Entonces tengo 62.000 pesos. Esta es la información que me da la información complementaria. Discúlpame, ¿puede ser que el terreno llegue a tener o sea, hemos construido arriba y entonces subió el valor, lo tenemos que poner ahí? En realidad no, porque si vos construiste en el terreno, Sí, obviamente el ya valor del inmueble aumenta, ¿sí? claro. Pero después cuando vos depreciás solo el inmueble, no depreciás el terreno. Ajá, Se hace así. em, por ejemplo, el terreno el terreno valía 30.000 pesos y sí, vos construiste una vivienda que vale 70.000. Entonces, ¿cuánto vale el inmueble hoy? 70.000 más 30.000, 100.000, ¿sí? sí, Ahora, el terreno no sufre desgaste. Vos solamente cuánto vas a depreciar. Vas a depreciar 70.000, que es el valor del ajá, edificio que construiste, ¿sí? perfecto. Obviamente el valor del inmueble va a aumentar, pero vas a depreciar solamente la parte construida. El terreno Ajá, no se deprecia. perfecto. Profe, ¿Bien? una consulta. Y cuando dice Sí. altas y bajas, ¿a qué le llama altas y bajas? Si dentro del ejercicio vendiste algún terreno, o algún inmueble, o algún bien, Ah, está bien. o lo rodás. Si vendiste, te informa si incorporaste algún bien en el ejercicio y lo vendiste dentro del mismo ejercicio. Listo. Está bien, gracias. Bueno, acá terminamos entonces con el ejemplo del estado de situación patrimonial. Ahora vamos a ir al ejemplo del estado de resultados, ¿sí? Que también lo vamos a sacar de acá, de la hoja de trabajo esta que hicimos. Fíjense que tenemos los resultados positivos y los resultados negativos, ¿sí? Entonces, el estado de situación patrimonial lo hicimos de acá, lo sacamos de acá, de todos los activos y todos los pasivos. Y el estado de resultados lo vamos a hacer desde acá, ¿sí? Entonces, le vamos a poner el título, estado de resultados por el periodo comprendido entre el enero del 2010 y el 31 de diciembre del 2010. Arrancamos con servicios prestados. ¿Se acuerdan cuánto era? 205.000 pesos. Menos los costos de los servicios prestados, 85.000. Esto me da un resultado bruto, una ganancia bruta, de 120.000 pesos. ¿Bien? Pero después que tuvimos gasto de comercialización, 9.200. ¿De dónde salen esos gastos de comercialización? Recuerden acá, gasto de luz, gas y teléfono de comercialización, 2.000. Más gastos generados, gastos generales de comercialización, 6.000. ¿Sí? Acá tenemos 8.
Comisiones por venta, 1000. 9. ¿Cuánto era? 9200. Y me faltan 200. Ah, gasto. No. A ver. Acá hay algo mal, ¿no? Gasto de comercialización. Tenemos que llegar a 9200. Tenemos 1000 de comisiones por venta, más 2000 de gasto de luz y teléfono, son 3000. 4,200. Más gastos generales de comercialización, 6000. 10.200 tienen que ser, profe. No, 10.200, no. No, porque estos 1200 son de administración, no de comercialización. Ah, Hay algo mal, porque de comercialización tenemos 8, 9. Comercialización 2000, más comisiones por ventas, que de comercialización 3000, más gastos generales. Los gastos generales 6000 son 9. ¿Sí? Bueno. sí, hay 200 que están de más. Hay 200 que están de más acá. ¿Sí? Y después los gastos de administración, lo mismo. ¿De dónde los sacamos? Honorarios profesionales de administración, 5000 pesos. Más gasto de luz de administración, 6000 pesos. Más 1200 de papelería. 1200 de papelería, teníamos 7200. Sí. ¿Sí? Y nada más. 7400 decía. Claro, bueno. Está mal acá también. Es 7200. ¿Bien? Pero lo importante igual no es el número, chicos, sino que sepan de dónde sale. ¿Bien? Salvo que no, perdón, acá está, chicos, acá está. Depreciación del equipo de computación. 400 pesos. ¿Qué sería? ¿200 para cada uno? Porque la Claro, diferencia está era poniendo 200 en cada uno. Y ahí te da. Okay. Bien. Lo que yo les decía, seguramente ese equipo de computación lo utiliza tanto el sector administrativo como el sector comercial. ¿Sí? Claro. Entonces ese gasto de 400 pesos divide en mitad y mitad. ¿Bien? Sí. Bueno, tranquilamente esto le puede pasar en el parcial. El parcial es esto. Les vamos a dar una hoja de trabajo y ustedes van a tener que confeccionar los estados con esto. ¿Sí? Entonces esto que me pasó a mí recién, que no encontraba estos 400 pesos, les puede pasar tranquilamente a ustedes. Por eso tienen que ver detalladamente, tranquilos, cada rubro por rubro, cuenta por cuenta, e ir llevándolo a los estados. Tienen que ser muy prolijos para hacerlo, porque si no, y obviamente son un poquito más largos también. Bueno. Ven que dice gasto de comercialización 9200, gasto de administración 7400, resultado del ejercicio 103.400. Que si hacen esta suma, esto menos esto, les tendría que dar eso, ¿no? 205.000 menos 101.600, 103.400. ¿Bien? Entonces, otra prueba de que están haciendo las cosas bien es si este número les da igual a esto. ¿Sí? Acá en nuestro caso íbamos a tener 103.000. Nos iba a faltar 400. ¿Bien? Entonces, si te falta 400 es porque algo estás haciendo mal, porque te estás olvidando de algo. Entonces tenemos que venir acá y buscar detalladamente, como hicimos recién, y nos fijamos que nos faltaba la depreciación del equipo de computación. Un resultado negativo que tenemos acá, que como estaba más arriba, no lo vimos. ¿Sí? Sí. Bueno, ojo con eso. Y acá está el anexo. ¿Cómo se hace? Esto lo tienen que hacer siempre. ¿Sí? Entonces acá no se van a equivocar. Dividen. Fíjense que es el mismo anexo. Anexo, gasto de comercialización y gasto de administración. Los dos están en el anexo 2. Entonces, detalle. Ponemos en una columna gasto de comercialización, en otra columna gasto de administración y el total. Entonces,
Honorarios profesionales de administración. 5.000 pesos en la columna de gastos de administración. Gasto de luz, teléfono del sector de administración. 1.000 pesos en la columna de administración. Comisiones por ventas. Ventas es comercialización, ¿sí? No se equivoquen con eso. 1.000 pesos. Gasto de luz y teléfonos de comercialización, 2.000 pesos. Gasto de papelería de administración. Vamos a la columna de administración, 1.200. Gastos generales de comercialización, 6.000 pesos. Depreciación del equipo de computación, como no me dice si es de administración o comercialización, divido por la mitad, 200 en cada uno. Claro. Entonces, ¿cuánto es el total de gasto de comercialización? 9.200. ¿Cuánto es el total de gastos de administración? 7.400. ¿Sí? El total de gastos, 16.600. ¿Sí? Bueno, estos son casos muy básicos, pero que les da un pantallazo de cómo se hace un estado de resultado y un estado de evolución del patrimonio neto. ¿Sí? Después acá puedes seguir otros gastos y después resultados extraordinarios. ¿Sí? Terminamos con las filminas de hoy. Profe, una consulta. Sí. Bueno, ahí dice Eugenia, no me di cuenta que tiene nombre de mi mamá. Yo soy Brunella Robledo. Sí. Quería saber si la clase de la semana pasada la vamos a recuperar o si ¿La vamos clase del feriado? ¿La del feriado? Sí. No, porque no estaba prevista, era feriado. En realidad me equivoqué yo, porque yo me despedí hasta el lunes que viene, les dije. Y después me di cuenta que era 25 de mayo y no estaba programado en el calendario. Venimos bien con las clases, así que no hay problema. Esta sería la clase que yo tendría que haber dado el lunes. Pero venimos bien, así que no se recupera. Está bien. ¿Y con el parcial? El parcial, tenemos el problema que pusimos la misma fecha que la que posteriormente puso matemática. Así que probablemente tengan 2 parciales el mismo día. Siempre nos pasa lo mismo, nos peleamos un poco y al final se acomodan. Así que bien, todavía no tenemos la fecha. Estamos tratando de negociarlo con el Departamento de Turismo. ¿Sí? Okay. Está bien. Porque creo que tienen, por eso Gracias. me lo preguntabas, porque tenían matemática ahí de por medio. Claro. Sí. Y por ahí coincidía la misma fecha, pero no se preocupen que siempre nos acomodamos. Después le vamos a decir. Total falta todavía para el parcial. Le quería decir en el libro en dónde estaba lo que vimos hoy. El último capítulo. El capítulo 6, claro. 6. 229. Acá, 229 empieza, capítulo 6. Da una introducción. Es muy cortito. Sí. Empieza por estado de situación patrimonial. Les da acá está la hoja de trabajo. Tienen un ejemplo. Mírenlo. Después viene el estado de resultado. Hace el estado de resultado. Y después empieza el punto 4, estado de evolución del patrimonio neto. Eso no lo lean porque eso son 1, 2, 3, 4, 5 o 6 hojas nada más que tienen que leer. Después empieza por el estado de evolución del patrimonio neto. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Y estado de flujo efectivo para la próxima clase. Que por ahí son los estados que son un poquito más complicados para ustedes, sobre todo el de flujo efectivo. No porque sea difícil, pero es más difícil de entender. Nosotros venimos hablándole del devengado y cuando llegamos al flujo efectivo empezamos a trabajar con lo percibido. Entonces ahí hay que hacer un poquito de cambio de chip. Pero bueno, eso para las próximas clases, no se preocupen ahora. ¿Qué páginas son? Me preguntaron ahí, ¿puede ser? 229. A 238.
Desde la 229, capítulo 6, los estados contables, hasta la 238 inclusive. La 239 ya no, porque empieza el estado de evolución del patrimonio neto. Bueno, y en la semana antes del sábado, seguramente le vamos a entregar las notas. Esperemos que antes. Yo sí me puedo poner de acuerdo con Iván para cerrarlas. Falta que él me entregue las notas de práctica y las cerramos. Así que cualquiera de estos días van a estar. Bueno, ¿Algo más? Profe, yo le quiero hacer otra consulta. Sí. Con lo de inversiones, eso ya lo vimos porque no me lo acuerdo. O sea, ¿lo dio hace 2 lunes? No, ¿cuál es la duda con inversiones? Porque no vimos demasiado inversiones, ¿eh? Pero en el Vimos parcial que va era un a activo. entrar. ¿Eh? Vimos que era un ¿En el activo. parcial va a entrar? Pero ¿a qué te referís? Porque por ahí no sé si es algo específico, porque no damos mucho de inversiones. Dijimos que era un rubro del activo que puede ser corriente o no corriente. Ah, está bien. Sí, no, Algo no. habíamos visto en el libro, me parece. Cuando vimos los rubros del activo, vimos un poquito de inversiones. Ahora que ya te digo dónde está en el libro. Sí, está en la Pero no página hay mucho. 197. A ver. Me lo anoté para preguntarle algo, pero no me anoté qué cosa Sí, era, no me no, acuerdo. lo vimos cuando vimos los rubros del activo, cuando vimos caja, banco, inversiones. Eh, pero acá lo importante es que sepa que las inversiones pueden ser corrientes y no corrientes, y saber por cuándo es corriente y cuándo no es corriente. Por ejemplo, dinero en efectivo, dólares, compras dólares. eh, eh, para esperar que aumente y verlo al próximo mes o dentro de 2 meses, 3 meses, es una inversión que la tenés que poner en una inversión corriente, ¿sí? Para comprar acciones de otras sociedades, para tratar de influir en las decisiones de esa otra sociedad, es una inversión no corriente, ¿bien? Las inversiones que las compras para para transformarlas nuevamente en efectivo dentro de los 12 meses son las inversiones corrientes. Y las que no tenés la intención de que se transformen nuevamente en efectivo dentro de los 12 meses de todo el ejercicio, son inversiones no corrientes. Pero más allá de eso, mucho más que eso, no tenés que saber de inversiones. Ok. Lee un poquito el capítulo acá del libro, pero no. Eso es lo que No, tenés que sí, sí, saber. pero me lo anoté para preguntarle por las dudas. Está bien. Cuando son temporarias, cuando son permanentes, es lo que dice acá en el libro. Lo mismo que estaba en la filmina. Esto lo dimos en la clase anterior, me parece, cuando vimos los rubros del activo. La anterior me parece que en la otra, hace dos o 3 lunes atrás. 2 sin el feriado, me parece. Bueno, ¿alguna otra duda? Yo no. Bueno, traten de ir todos entonces faltaron varios chicos, cada vez somos menos. Yo no sé si están dejando la cursada, si son los que desaprobaron el parcial. Si pueden hablar con los chicos que faltaron, que no dejen la materia, porque si desaprobaron el parcial, después tienen un recuperatorio general, tienen varias instancias para aprobarlo. Recursarla después del año que viene también es un bajón. Por ella se la pueden sacar de encima rápidamente Ahora. ahora. ¿eh? Bueno, si no hay más preguntas, nos despedimos. Bueno, muchas Buenas noches. gracias. Chao. No. Gracias, profe. Por nada. ¿Hay una persona mayor ahí? ¿Está grande? No.